Hoy vamos a tener una conferencia que de hecho se debía haber hecho ya hace un tiempo, pero creo que era necesario también esperar para poder complementarla con todo lo que ha ido aconteciendo después. Se trata del análisis de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Sucedió entre el 22 y el 25 de septiembre, justo después de haber pasado primero por Cuba, de la cual estuvimos haciendo 4 conferencias mostrando todo lo que aconteció allí y historias que iban relacionadas de lleno con todos esos sucesos, pero que iban mucho más allá de lo que muchos podían llegar a pensar. Esta vez nos va a pasar más o menos lo mismo. Vamos ya sin más a empezar. Vamos ya sin más directamente por el tema, que va a tener varias temáticas seguidas o varias conferencias sobre lo mismo. Lo iremos desglosando por partes. Hoy vamos a tratar de esos momentos en los que el Papa aún no ha llegado a Estados Unidos. Vamos a ver una fase previa de incluso algunos meses en los cuales acontecieron una serie de factores, de noticias, que tienen que ver mucho con lo que después aconteció en Estados Unidos. Y vamos a hacer un repaso en general de una serie de hechos que acontecieron que después nos van a vislumbrar con claridad por qué el Papa iba a ciertos lugares, por qué iba a decir lo que iba a hablar también allí y qué resultados se iban a obtener con todo ello. Vamos a empezar precisamente con la alianza entre UNICEF y Escolas Ocurrentes. Aquí tenéis el artículo que aparece en UNICEF que nos dice: apoya a escolas, la iniciativa del Papa Francisco para conectar, vincular e integrar a adolescentes. Se anuncia la nueva colaboración entre escolas y UNICEF en la reunión en el Vaticano entre el Papa Francisco y el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. Mirad que la noticia es del 21 de abril de este año 2015. Y mirad qué vamos a ir extrayendo de aquí. La nueva alianza entre Escolas Ocurrentes, una organización educativa impulsada por el Papa Francisco, y UNICEF, se basa en la creencia compartida por ambas organizaciones en el potencial y el poder de los jóvenes. Ya hemos hablado varias veces de Escolas Ocurrentes, cómo el Papa tuvo esta iniciativa para que algo cambiara a nivel mundial en la educación de los jóvenes y con una serie de objetivos que ahora iremos viendo. Lo que nos va a quedar claro es cómo UNICEF va totalmente de la mano apoyando a Escolas Ocurrentes. Los jóvenes de entre 10 y 19 años representan casi el 20% de la población mundial. La gran mayoría de los 1.200 millones de adolescentes en el mundo viven en los países en desarrollo. Proporcionar a los adolescentes más desfavorecidos oportunidades significativas para participar y nuevas formas de conectar y aprender unos de otros puede ayudarles a alcanzar su propio potencial y a que contribuyan a sus propias sociedades.
Esto puede ser especialmente importante en los países que viven en medio de conflictos, donde acercar a los jóvenes por encima de las divisiones étnicas, raciales y religiosas puede ayudar a romper el ciclo intergeneracional de la violencia y fortalecer el tejido social. Ya nos estamos dando cuenta cómo Escolas Ocurrentes fue hecho especialmente con este objetivo. Tendría una palabra clave, sí, buscar la paz para todos, en todo el mundo. Pero, ¿cómo lo podríamos condensar? ¿Con qué palabra concreta? Ecumenismo. Nos vamos a dar cuenta cómo esto que ya se tejió meses antes de la visita del Papa en Estados Unidos iba a ser un proyecto a un largo plazo, que va a dar sus frutos, y ya lo iremos viendo. Nos sigue diciendo el artículo: UNICEF está encantado de apoyar a escolas en esta labor y unir nuestros esfuerzos para mejorar las vidas de los adolescentes, dijo el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. La adolescencia es un momento crucial, una edad de riesgo, pero también una época de oportunidades. Los jóvenes que aprenden a trabajar juntos y resolver problemas comunes están desarrollando habilidades que van a hacer más que ayudar a construir un futuro mejor para sí mismos. Están desarrollando hábitos de ciudadanía que pueden ayudar a construir un futuro mejor para el mundo. Bien, son frases muy claras. El objetivo es construir un futuro mejor para todo el mundo, no solo para las personas en sí, estos propios jóvenes. ¿Alguien puede ponerse contra esto? Indudablemente no, ¿verdad? Ya iremos viendo una vez más cómo los entramados que en un principio parecen tan buenos para todo el mundo llevan por detrás algo que no siempre quiere salirse a la luz, se quiere manifestar, pero que debemos conocer. Acerca de Escolas Ocurrentes, que en latín significa Escuelas para el Encuentro, es una red educativa impulsada por el Papa Francisco. Es la primera iniciativa de alcance mundial con el objetivo de favorecer la integración y de fomentar la paz entre los pueblos por intermedio de la educación, conectando a más de 400.000 escuelas y redes educativas, tanto públicas como privadas y de todas las religiones. Y cuando estamos viendo una vez más ahora el objetivo, ya no tan solo de lo que nos dice UNICEF, sino de lo que nos dicen a través de Escolas Ocurrentes, mirad finalmente, ya que nos va diciendo el artículo. UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños en todas partes. ¿Verdad que presentado todo así es precioso? Pues ya hemos estado tratando qué hay detrás, no solo de UNICEF. UNICEF va conectado a alguien más. Ahora lo terminaremos de presentar. Pero, ¿qué más acontece ligado a esto? Premio de UNICEF España a Escolas Ocurrentes. Y cuando recibe este primer premio, mirad qué nos cuentan. La Red Mundial de Escuelas para el Encuentro, promovida por el Papa Francisco, Escolas Ocurrentes, recibió este 23 de junio en Madrid, España, el premio UNICEF Comité Español. Moviliza por su compromiso con la educación inclusiva y su trabajo en la integración de las diversas comunidades, especialmente las de menos recursos. Escolas Ocurrentes, que nació en el año 2013, es una entidad educativa de bien público que vincula la tecnología, el arte y el deporte con el objetivo de fomentar la integración social y la cultura del encuentro. Es una red de escuelas para el encuentro que actualmente está compuesta por 400.000 escuelas públicas y privadas de diferentes religiones. Escolas ha sido impulsada en 71 países de los 5 continentes y en el caso de España cuenta con más de 80 escuelas que se han unido a esta red educativa. Abarcan los 5 continentes, 400.000 escuelas públicas y privadas de diferentes religiones. Todo para una cultura del encuentro.
tecnología, arte y deporte. Y ya vimos cómo precisamente hasta el Fútbol Club Barcelona participó directamente de escuelas ocurrentes y también algo más. Ya vimos esa buena compenetración durante un buen tiempo entre UNICEF y el Barça también. Bueno, sencillamente lo que estamos mostrando es cómo se han movido para también promocionarse unos y otros. Durante la ceremonia en la que participó también Su Majestad la Reina Doña Sofía, quien también fue galardonada, recalcó que Escolas destaca por su defensa de la educación y en favor de la búsqueda de la paz. La Reina Sofía, bueno, actualmente ya no es la reina en funciones, ahora ya pasó el reinado a su hijo y a su esposa, pero la reina Doña Sofía siempre se ha movido en ámbitos, como suelen ser todos los reyes que hay actualmente, prácticamente en entregas de premios. En este caso ella también tuvo algo que ver como galardonada, pero ella ya destaca la educación en favor y búsqueda de la paz. Este es el concepto que prácticamente nos están mostrando por todos lados. Por su parte, el director mundial de Escolas, José María del Corral, quien viajó desde Argentina para recoger el premio en España, recalcó en la ceremonia que este reconocimiento refuerza el compromiso de llevar al mundo entero el mandato que da el Papa Francisco de promover los valores de la cultura del encuentro por la paz a través de la educación. Y añadió que, si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar por cambiar la educación. Bien, esto evidentemente nos lleva directamente a una serie de conceptos que van plenamente vinculados con los jesuitas. Sabéis que el Papa Francisco es jesuita. ¿Y cuál es una de las virtudes de los jesuitas? Generar escuelas, institutos, universidades, en los cuales se eduque a los niños, a los jóvenes, bajo sus conceptos. Mirad además que suelen ser centros donde la educación es de muy buena calidad. Y de allí después van surgiendo ya unos jóvenes que pasan, cuando destacan, a lugares importantes dentro de la sociedad, hasta el punto que pueden llegar muy, muy arriba a niveles políticos incluso. Lo curioso de todo esto es cómo el Papa Francisco es el que da el mandato para un compromiso para llevar todo esto a todo el mundo. Y siempre, sí, encuentro por la paz, pero ¿a través de qué? De la educación. Y nos dicen, si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar por cambiar la educación. Por tanto, ya debemos empezarnos a mentalizar de que realmente va a haber cambios en la educación. Y ellos van a ser los preponderantes, los abanderados, sobre todo en sus instituciones en las cuales hayan hecho estos tratos, estos pactos, para que algo cambie. Van a subir toda una nueva generación de niños, de jóvenes, los cuales van a tener muy claro una serie de conceptos que otros tiempo atrás no tuvieron, pero que ellos ahora van a recibir y les va a marcar para su etapa en la actualidad y de aquí muy pocos años, preparando algo para todo el mundo. Ya lo veremos. Os decía que UNICEF iba asociado a alguien, evidentemente. UNICEF pertenece a la ONU. Esta es la página oficial de UNICEF, donde nos dice: UNICEF trabaja por un mundo más equitativo, luchando por los derechos de quienes son su futuro, los niños. UNICEF y la ONU, vemos en el recuadro marcado en rojo, enlaces a la ONU, objetivos de desarrollo del milenio. Una vez más, vemos que todo va asociado a objetivos de desarrollo del milenio. Tantas veces hemos hablado en nuestras conferencias sobre este aspecto, cómo tienen un objetivo y ese objetivo termina precisamente, básicamente, en 2030, para conseguir unos cambios absolutos en el mundo. Positivos, para unos sí, para unos pocos no lo va a ser en absoluto, y veremos por qué. Pero aquí tenéis enlaces a los sitios del sistema de las Naciones Unidas. Por tanto, UNICEF,
surge de la ONU, y ya sabemos que la ONU es un lugar donde las sociedades secretas, la masonería, se mueve en todo su fuero. ¿Y cuáles son los objetivos de la ONU? ¿Por qué fue creada? Y tantas cosas más. Lo hemos hablado a través de muchísimas conferencias. Quizás algún día deberemos hacer una de resumen para poder vincularlo todo y mostrarlo de un modo concreto. Pero esta es la realidad. ¿Y qué haría el Papa precisamente en Estados Unidos? ¿Iría a un lugar en concreto? Bueno, fue a varios, pero a uno muy concreto relacionado con lo que estamos hablando. Ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en las temáticas, en las conferencias. Ahora lo que vamos a ver también es algo que sucedió antes de que el Papa fuera allí. Declaraciones de admiración de Donald Trump sobre el Papa. Ya sabéis que es el candidato que hasta hace pocos días era el número 1 para la presidencia a los Estados Unidos, que básicamente antes de conseguirla se tendrá que enfrentar en las urnas, teóricamente, con Hillary Clinton, que es su rival política del otro partido. Ya hemos visto últimamente cómo Donald Trump está perdiendo fuelle y lo está ganando alguien también del mismo bando que él, del mismo partido, para ser candidato de Estados Unidos, y es el adventista Ben Carson. Pero en esos momentos, cuando surgió esta noticia, Donald Trump aún pesaba más que Ben Carson, según las estadísticas, las encuestas que hacen. Y mirad qué dijo. ¿Qué le diría Donald Trump al Papa Francisco? ISIS quiere atacarte. Bueno, ya sabéis que Donald Trump se está haciendo famoso por cómo se peina, cómo se mueve, todo lo que dice, todo lo que hace, en definitiva, y está dando una imagen especial, digamos, como mínimo especial. Mirad qué llega a decir aquí en este artículo que aparece en CNN. Imagina esta escena: Donald Trump y el Papa Francisco cara a cara, y el pontífice le dice al empresario que el capitalismo puede ser tóxico. ¿Cómo respondería Trump? Le diría: ISIS quiere atacarte, dijo Trump a Chris Cuomo, de CNN, acerca de ese hipotético escenario. ¿Sabías que ISIS quiere entrar y tomar el Vaticano? Seguro que lo has oído. Ese es un sueño de ellos, entrar a Italia, dijo el aspirante republicano, que no deja de subir en las encuestas. Ya veis, os he aclarado que esto era en esos momentos. Ya veis que la noticia es del 20 de agosto. Voy a tener que asustar al Papa, dijo el republicano al ser cuestionado por Cuomo acerca de lo que ha dicho el pontífice sobre los males del capitalismo. Y mirad, lo que le dice en definitiva es algo que ya se ha rumoreado muchas veces, y es que el Estado Islámico quiere ir a tomar el Vaticano, a destruirlo. ¿Y cuántas veces no hemos hablado de esa amenaza públicamente? Y es algo que no sabemos si será así o no, pero sabemos que el Vaticano se va a trasladar a Jerusalén, ese es su objetivo. ¿Tendrá que ver esto? No puedo afirmarlo. Pero bien, miramos cómo va continuando. Mira, yo espero que el Papa solo pueda ser asustado por Dios, pero la verdad es que si vemos lo que está pasando, más le vale esperar que el capitalismo esté funcionando, porque es lo único que tenemos ahora, y es una cosa grandiosa cuando funciona adecuadamente. Ya sabéis que al Papa se le acusa de ser muy izquierdista, por decirlo de algún modo, anticapitalista, dicen algunos. Sobre todo eso lo han dicho mucho en Estados Unidos. Trump dijo que ahora mismo el capitalismo no está funcionando adecuadamente en Estados Unidos debido al exceso de regulación de la industria. No creo que el Papa se oponga al capitalismo, aseguró. El magnate de bienes raíces dijo que aunque es protestante, le cae bien el Papa Francisco, quien ha alzado la voz respecto a una serie de temas políticos, incluyendo pobreza, cambio climático y homosexualidad. Iremos viendo en el transcurso de estas conferencias cómo precisamente estos 3 puntos, pobreza, cambio climático y homosexualidad, tendrán mucho que ver en esa visita del Papa a Estados Unidos. Tengo un gran respeto por el Papa, dijo Trump. Me cae bien el Papa. En verdad me cae bien. Se está volviendo muy político, no hay duda de eso, pero me cae bien, parece ser un muy buen tipo.
Es interesante ver cómo un político protestante dice estas palabras del Papa. ¿Sabéis? Si nosotros hubiésemos cogido las declaraciones de algún político de Estados Unidos, de los del principio, de cuando se formó básicamente esa nación, jamás dirían esto. De hecho, hoy vamos a ver algo sobre ello. Pero mirad hasta qué punto el Papa Francisco está consiguiendo, con su modo de hacer jesuita, llegar bien a tantísimas personas, entre ellos protestantes que sufrieron tanto por el catolicismo. El pontífice estará en Estados Unidos del 22 al 25 de septiembre de este año, justo después de visitar Cuba. Esto era clave. Primero el Papa iba a visitar Cuba, iba a hacer ese acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que ya estaba pactado y ahora se escenificaba, por decirlo de algún modo claro, y después, en consecuencia, iba hacia Estados Unidos desde Cuba, con lo cual terminaría de atar lo que ya estaba tratándose. Pero no solo eso, entre esas dos naciones, sino mucho más, que ya iremos viendo. Ha habido un trasfondo, y el trasfondo de toda esta cuestión de la visita del Papa, no solo a Cuba, sino a Estados Unidos, ha sido esa encíclica Laudato Si, de la cual hicimos 6 conferencias, mostrando qué había detrás de esta terrible encíclica, que prácticamente el mundo le ha dado su aprobación absoluta. Y esto iba a formar parte de lo que el Papa iba a tratar en Estados Unidos, pero también algo que iba asociado, la reforma migratoria, por la cual Obama ha estado abogando, no se ha terminado de salir, pero el Papa iba a hacer algo también planteando estas cuestiones. Es curioso que tanto Obama como el Papa vayan precisamente de la mano con los mismos objetivos. Y como ya hemos dicho varias veces y mostramos hace ya muchas conferencias, cuando Obama era elegido para ser presidente de Estados Unidos, como quien lo subió fueron precisamente los jesuitas, aunque él además sea masón de grado 32, si es que no ya ha ascendido a 33. Y todo eso lo presentamos con pruebas, no es ninguna ilusión. Pues bien, Washington espera al Papa con conversión, evangelización y una canción inédita. Ya sabéis que ahora el Papa, allí donde va, le hacen su cancioncita. Proponen Caminar con Francisco, un proyecto que pretende movilizar a 100.000 católicos, invitándolos a acompañar al Papa en su visita a la ciudad con una de estas 3 opciones: rezar, servir y actuar. Esto era del 12 de septiembre. Mirad qué se detalla aquí. Unos puntos básicos. Rezar regularmente por el Santo Padre y aprender acerca de su mensaje sobre la alegría del Evangelio, lo que sería Evangelii Gaudium, la otra encíclica anterior. La misericordia de Dios y el amor de Cristo, que ya sabéis que además el Evangelii Gaudium es algo que el Papa ha ido dando a todos los mandatarios con los que ha tenido contacto desde que se escribió, como agenda de ruta a seguir por todos. Brindar servicio acercándome y cuidando a los necesitados y apoyando las actividades de caridad de nuestras comunidades y demás comunidades. O sea, hacer el bien, en definitiva. Promover la vida y la dignidad humanas, la justicia y la paz, la vida en familia y la libertad de religión, cuidar la creación y al bien común. En definitiva, Laudato Si. Y veréis cómo todo esto también se vio plasmado en toda la agenda que el Papa llevaba para hacer en Estados Unidos. La arquidiócesis quiso tener un lugar donde pudiéramos reunir a gran parte de los inmigrantes e hispanos para saludar al Papa. Y parece ser que en esta visita ese será el sitio, afirmó el obispo auxiliar de Washington, Mario Dorsonville, director de Asuntos Hispanos de la arquidiócesis, quien agregó que las 40 parroquias con ministerio hispano presentes en la arquidiócesis ya han encargado camisetas con el logo de Francisco para la jornada en la elipse.
Evidentemente iba a haber todo un movimiento católico importante en Estados Unidos para ese recibimiento. Precisamente cuando eso sucedía eran los momentos en que un servidor estaba presentando conferencias en ese país y pude apreciar todo el movimiento que se hacía a través de los canales de televisión y los distintos reportajes que iban haciendo continuamente sobre el Papa y la visita a Estados Unidos. Y cómo los católicos se estaban movilizando tanto como podían, especialmente los caballeros de Colón, para conseguir trabajar, hacer unos objetivos claros para toda la gente, y especialmente siempre había un tema, que era el tema de la emigración. Todas estas personas básicamente hispanas que han subido de Latinoamérica y se han ido posicionando en Estados Unidos. Evidentemente iban a jugar un papel importante para esa visita, pero lo van a jugar aún en un futuro próximo, y entenderemos por qué era tan necesario movilizar a todos estos hispanos. Por otra parte, el obispo Dorsonville expresó su expectativa de que durante su visita a Washington, el Papa Francisco llame la atención sobre la necesidad de lograr una reforma migratoria que regularice la situación de 11 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos hispanos. 11 millones. Si en Estados Unidos creo que hay 200 y pico de millones de habitantes, 11 millones que entran como inmigrantes y la mayor parte son hispanos, quiere decir que esa mayor parte además son católicos. El Papa iba a pedir esa regularización. ¿Lo hizo? Ya lo veremos. ¿Pero por qué? ¿Para la bondad hacia ellos? ¿O hay algo más en juego? Ya lo iremos viendo. Aquí tenéis ahora la canción de bienvenida. No podía faltar para un evento como este una canción de bienvenida para el Papa, compuesta expresamente para la ocasión. El padre Roberto Cortés, párroco de la parroquia San Marcos en Maryland y director espiritual de la Renovación Carismática Hispana en la Arquidiócesis de Washington, trazó ideas para la letra y encomendó al renombrado cantautor Carlos Seoane la composición de la pieza musical cuyo estribillo dice: «Bienvenido Papa Francisco, mensajero de alegría y amor, hoy felices te recibimos y abrimos nuestras vidas al Señor». Claro, con rima, por supuesto. ¿Quién se ha encargado de esto? Director espiritual de la Renovación Carismática Hispana. Mirad, cómo ha habido una trampa perfecta a nivel religioso, en la cual muchas personas no se han dado cuenta y han caído de lleno. Los movimientos carismáticos que teóricamente empezaron dentro del mundo evangélico, luego aparecen dentro del mundo católico. Y los dos básicamente se concentran en algo, y es esos dones que dicen del Espíritu Santo, en los cuales hay una serie de manifestaciones especiales, sorprendentes, pero que además tiene que ver mucho el tipo de alabanza cantando a Dios, con ciertos ritmos musicales. La jugada maestra surgió del Vaticano. Consiguieron que muchos evangélicos, que ya se veían como muermos en sus iglesias, que parecían que no tenían ya suficiente con lo que se hacía allí porque lo veían pesado, denso, y querían alegrías, pues se les propició precisamente este tipo de denominaciones que iban a arrasar dentro del mundo protestante. Y así ha sido. Y después ellos, el Vaticano, haría surgir el movimiento carismático entre ellos para que con esos nexos de comunión consiguiesen un ecumenismo perfecto, arrasando dentro del mundo protestante. Y ya pudimos mostrar en las conferencias cómo esto no es una hipótesis, sino que fue un hecho, y mostramos cómo precisamente hubo ese acto de dirigentes carismáticos pentecostales en Estados Unidos, básicamente, que tuvieron ese mensaje y ese encuentro con el Papa Francisco, y que hablaron que ya no eran horas de divisiones, sino de uniones y de ecumenismo. Y fue algo súper aplaudido. Bien, de todo eso
ya tratamos en su momento, fue impresionante, la verdad, con todo lo que eso iba a marcar para un futuro cercano. En definitiva, ellos, una vez más, son los que mueven esa alegría musical para llevar a las gentes a un estado y, en consecuencia, a una comunión. La canción consta además de 3 estrofas, una de las cuales reza: proclamar a Jesucristo yendo a las periferias, con María anunciando salvación, que nadie se sienta solo, el mensaje es para todos, misericordia, esperanza y compasión. Evidentemente algo iba a entrar aquí, distinto del mundo protestante, y era María. Una vez más, poniéndola en un lugar clave en los momentos de una proclamación a Jesucristo, yendo a las periferias, y María anunciando la salvación. Bueno, ya sabemos que el catolicismo siempre va a trabajar con María, y ya hemos hablado mucho de quién es ese personaje y la realidad de lo que ellos veneran. Pero bien, ahora no es el momento para ello. Hubo algo también interesante, que una vez más está aconteciendo en muchos lugares donde el Papa está yendo de viaje, amenazas al Papa. Estados Unidos desactiva amenaza contra el Papa Francisco. Estados Unidos desactivó una amenaza contra el Papa Francisco que llegará al país en menos de 10 días, afirmó este domingo un legislador estadounidense sin brindar mayores precisiones. Mirad, no daban muchos detalles, solo que había una amenaza y se zanjó. Vigilamos de muy cerca las amenazas contra el Papa, que llegará al país en muy poco tiempo. En un caso en particular intervinimos, declaró a la cadena de televisión ABC el presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, Michael McCaul. A Francisco le gusta el contacto con las masas de gente que lo reciben durante sus viajes, un punto que preocupa a las autoridades estadounidenses, dijo McCaul. Ya sabéis que el Papa enseguida se mezcla con la gente, habla con la gente, y eso les daba temor, decían. Es un hombre muy misericordioso. Le gusta estar con la gente, señaló, y agregó: esto tiene el correlato de grandes riesgos en materia de seguridad. Ya veis que, en este caso, quien dirigía la seguridad y habla de que es un hombre muy misericordioso el Papa. Ya lo está catalogando como esto, el misericordioso. McCaul señaló que tuvo conocimiento de la amenaza desactivada durante una reunión con el US Secret Service, que son, ya sabéis, la agencia secreta de los servicios secretos de Estados Unidos, una agencia gubernamental encargada de la protección de los dirigentes estadounidenses y de algunas personalidades extranjeras que visitan el país, con lo cual son personas que se mueven ya directamente en el ámbito de la seguridad más elevada. Y ya veis, él ya habla del Papa como que corría riesgos, se desactivó esa amenaza, se intervino, pero además ya cataloga al Papa como hombre muy misericordioso. ¿Promoción? Por supuesto. Ahora vamos a ver aún más cosas. El Papa como referente moral, y no lo digo yo, pero también vamos a ver la agenda. Y en esa agenda, Laudato Si, ecumenismo e inmigrantes, una vez más. Nueva York espera al huracán Francisco con júbilo, el programa en la City. En la estadía del 24 al 26 de septiembre visitará las Naciones Unidas, el memorial del 11 de septiembre, Harlem Central Park y misa en Madison Square Garden. Faltan pocos días para que el huracán Francisco, corría el 15 de septiembre, como lo llama el padre William Byrne, párroco de Our Lady of Mercy, en Potomac, Maryland, pase por la costa este de Estados Unidos, sacudiendo cada rincón del país y dejando una ola de consecuencias globales impredecibles al haberse vuelto un referente moral. ¿Queda claro? Se ha vuelto un referente moral. Lo dice un padre, un párroco, pero está diciendo algo que no digan ya la mayor parte de autoridades políticas, tal como hemos mostrado tantas veces en las conferencias, que tienen que ver con las noticias de actualidad que cada semana estamos mostrando.
El Papa Francisco, procedente de Cuba, pisará por primera vez suelo estadounidense el martes próximo, 22 de septiembre, y recorrerá en una agenda ultra exigida las ciudades de Washington, Nueva York y Filadelfia. Nosotros iremos desglosando todos estos puntos en los cuales él estuvo y lo que estuvo haciendo también. Y después de saltarnos todo su programa, porque ya lo iremos viendo, vamos a ver el peso católico de los emigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Filadelfia, Congreso de Familias Hispanas antes del encuentro con el Papa. La USCCB reunirá agentes de pastoral familiar de Estados Unidos y América Latina como antesala al Encuentro Mundial de las Familias 2015. Ya sabéis que ese era el objetivo primordial, teóricamente, de la visita del Papa a Estados Unidos, concretamente a Filadelfia, el encuentro del Congreso de Familias. ¿Y por qué? Lo hemos estado tratando también muchas veces. Porque la familia es el argumento básico que el Vaticano tendrá para implementar algo que va a afectar absolutamente a todo el mundo y que tiene relación precisamente con esa agenda tan bien marcada de Laudato Si, donde quiere hacer algo para todo el mundo, y eso para todo el mundo va a implicar un día de reposo para todo el mundo, no 2 ni 3, 1, y uno para todos, sin cambios para nadie. Y ya veremos que eso es lo que va a marcar definitivamente el panorama mundial, que queda por cumplirse en breve. Dentro de poco tiempo, algo va a surgir que hará que este mundo llegue al momento culminante de su historia. El objetivo principal del PELAF es tener un diálogo sobre los retos y oportunidades que las familias hispanoparlantes enfrentan hoy día, ha señalado la USCCB en un comunicado. También se explorarán modelos ministeriales y estrategias pastorales que impactan positivamente en la calidad de la pastoral con las familias en los Estados Unidos y en América Latina, ha añadido. Ya veis, claro, evidentemente se iban a centrar en la familia y básicamente sí, en Estados Unidos, pero ¿con quién? ¿A través de quién? Inmigrantes. Inmigrantes latinos sobre todo. Asimismo, se buscará abrir vías de colaboración continental en el área de la pastoral familiar, particularmente a la luz del quinto Encuentro Nacional Hispano de Pastoral en los Estados Unidos, han enfatizado los prelados de la USCCB en su nota. Y van a buscar trabajar para todas las familias, pero también no solo en Estados Unidos, también para América Latina. Lo están trabajando a nivel de continente. Es un momento muy oportuno para realizar este encuentro, ya que familias de todo el mundo se reunirán en Filadelfia. De todo el mundo. Esperamos que esta sea solo la primera de muchas otras iniciativas por venir, ha apuntado Monseñor Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle y presidente del Subcomité para la Iglesia en América Latina de la USCCB. Ya nos lo están diciendo, esto es solo una de las iniciativas, la primera de muchas otras iniciativas por venir. ¿Sabéis? Había personas que decían, cuando el Papa vaya a Estados Unidos, se van a consumar una serie de profecías y la segunda venida de Jesús es ya. Porque iba a salir algo que antes os he dicho, y es ese día de reposo para todo el mundo, una ley dominical. ¿Fue así? Ya lo iremos viendo. Pero evidentemente había gente que se estaba anticipando a la jugada, porque hay una agenda marcada y se va a seguir y se va a cumplir, y no se va a anticipar, por más que algunos quisieran. Iniciativas por venir. Eso es lo que irá aconteciendo. No va a quedar todo aquí. Veremos cómo más y más veces se van preparando esas iniciativas para conseguir ese objetivo, sobre todo a través de la familia. Un estudio reciente muestra cómo los fieles hispanos han colaborado al crecimiento del catolicismo en Estados Unidos. He ahí la clave. En 1960, cerca del 10% de los católicos estadounidenses eran hispanos. En la década de los 80 eran un 25%. En la actualidad, el 40% de los católicos en el país comparte un origen hispano.
De los más de 50 millones de hispanos que viven en la Unión Americana, el 59% de ellos se identifican a sí mismos como católicos y aproximadamente el 55% de los católicos estadounidenses menores de 30 años son hispanos. Otro dato a tener en cuenta es que para el 2050 la población hispana de Estados Unidos se triplicará. Ellos saben que precisamente los hispanoamericanos son personas que suelen tener bastantes más hijos que los propios estadounidenses. Y en consecuencia, estos más los que van subiendo del resto del continente americano, que emigran hacia Estados Unidos para tener una vida mejor, o eso esperan, son ellos, son católicos, y van a seguir multiplicándose. Por eso Obama y el Papa coinciden, necesitan que tengan papeles, que puedan votar, y por tanto puedan auspiciar a la política el apoyo que el catolicismo necesita en ese lugar para implementar lo que ellos buscan. Evidentemente, si miramos profecía bíblica, nos dice que eso va a acontecer, que habrá una presión del mundo, quizás el mundo no sería la mejor de las palabras, sino de los habitantes de Estados Unidos, que va a presionar a sus dirigentes pidiendo que se pongan las cosas en su lugar debido al caos que habrá. ¿Y quién va a presionar? Pues muchos católicos. Evidentemente, ¿quién va a presionar más? Protestantes, porque seguirán habiendo más. Y ellos aquí especulan al 2050. Al 2050 evidentemente no vamos a llegar, eso está claro, porque el retorno de Jesús va a ser antes. Pero esto es el proyecto que ellos empiezan a hacer como estadística de cómo se van a multiplicar. Ya sabéis que algunos dicen que pronto, a este paso, el idioma que va a imperar en Estados Unidos no va a ser el inglés, sino el español o algo parecido, mezclado. En fin, sea como fuere, este es el objetivo que está buscando el Vaticano y también Obama. Que todas esas personas inmigrantes hispanas, prácticamente todas ellas de origen católico, sean también posibles votantes y, por tanto, aprieten a los políticos para conseguir sus objetivos. Los que están detrás, el Vaticano. Pero, ¿sabéis? Es importante tener en cuenta algo. Toda esta gente, ¿a quién le va a dar el apoyo si le dan los papeles? Pues alguien morderá la mano que le da de comer, ¿verdad que no? Pues ya os podéis imaginar, si eso se consigue tarde o temprano, y no creo que ya falte mucho, ¿cuántas personas darán ese honor al Papa por haber conseguido también ese paso importante con lo que él habrá hecho en Estados Unidos en ese viaje que ya realizó? Vamos a ver el viaje papal a Estados Unidos. Y Lincoln avisó, pero perdió. Humanamente perdió. No espiritualmente, pero humanamente sí. ¿Por qué hablo ahora de Abraham Lincoln? Una multitud espera al Papa Francisco en Filadelfia, programa completo de su visita a la ciudad, festival de música, Andrea Bocelli, Juanes, alegría y diversión, fe y conversión, y la misa de cierre del Encuentro Mundial de las Familias. Ya veis, iban a ser unas jornadas movidas y, como no, musicales también, por supuesto, aparte de tratar sobre la familia. Mirad qué nos dice aquí. A las 16:45, siguiendo el programa, el Santo Padre visitará el Independence Mile en el centro de la ciudad, a pocas cuadras del río Delaware y del centro de convenciones, donde habrá tenido lugar el Encuentro Mundial de las Familias. Allí dirigirá la palabra a una multitud estimada en 50.000 personas, especialmente a la comunidad hispana local y a inmigrantes. El podio que utilizará será el mismo desde el cual Abraham Lincoln diera su más notable alocución, el discurso de Gettysburg, en Pensilvania, en 1863, en tiempos de la Guerra Civil, en el que alentaba a que la nación
en manos de Dios, tuviera un nuevo nacimiento en paz. El Papa hablaría aquí sobre derechos migratorios y libertad de religión. El Papa iba a estar en el lugar que Abraham Lincoln dio un mensaje en esos momentos de guerra civil. Es curioso, después de todos esos años, iba a ir alguien, un jesuita, a tomar el papel que Abraham Lincoln dejó, en definitiva, a medias. ¿Por qué Abraham Lincoln se quedó a medias? Sabéis que fue asesinado. Y sabéis que fue asesinado por alguien en concreto que iba asociado, dirigido por alguien más. Y resulta que Abraham Lincoln, antes de ser asesinado, había manifestado una serie de palabras que escuecen a mucha gente aún ahora y que nosotros vamos a recordar en breve, solo una de ellas. Mirad, la cosa aún continuaba aquí en el programa. A las 18 el pontífice partirá de regreso a Roma. Habrá sacudido los cimientos de la comunidad católica de los Estados Unidos, levantando los espíritus con su sencillez y apertura y motivando a ser cristianos radicales. Habrá movilizado en cierta forma a todo un país, haciendo reflexionar de una forma u otra sobre temas candentes. Habrá provocado, sin pretenderlo, a provocadores. Habrá escandalizado a quienes defienden su territorio nerviosamente. Habrá sacudido conciencias. Habrá abierto millones de corazones a una realidad superior que hasta ayer para ellos no existía. Pero por sobre todo, habrá tocado notas del alma en millones. Notas de alegría, de conversión, de amor, de cambio, de generosidad. De esta forma habrá abierto el camino a millones a una profunda relación con Jesús. Esto es lo que en definitiva iba a suceder con la visita del Papa y que ellos ya nos mostraron antes de que aconteciera. Realmente fue relevante esa visita, muchísimo. Y prácticamente todo lo que dice aquí aconteció. Esos resultados se vieron. Pero antes os decía algo, Abraham Lincoln. Mirad qué llegó a decir Abraham Lincoln. Veo una nube muy oscura en el horizonte de América, y esa nube está viniendo de Roma. No estaba presagiando nada bueno. Él estaba preocupado porque sabía que los jesuitas iban como objetivo básico a destruir Estados Unidos. ¿Y cómo intentaron hacerlo? Como él mismo dijo, generando la guerra civil norteamericana. Y lo dijo Abraham Lincoln. Y ahora, un jesuita del mismo ramo, de la misma orden de los que asesinaron a Abraham Lincoln, resulta que va a ese lugar y prácticamente se mofa de lo que Abraham Lincoln hizo y dijo, como si no hubiese sucedido nada. Y la mayor parte de gente vio el Papa en ese lugar, citando a Abraham Lincoln, y todos tan contentos. Roma no cambia. Roma sigue siendo igual, y los jesuitas van a por su objetivo. No consiguieron terminar la guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos, no terminó con el poder de Estados Unidos en sí. Dios no lo permitió. Pero ellos no se iban a quedar cortos. Seguirían avanzando y trabajando para conseguir a través de la inmigración, sobre todo irlandesa, católica y después italiana también, católicos, ir minando a Estados Unidos. Y cuando ellos tenían tan claro en esos momentos el peligro que representaba para ellos el catolicismo, tuvieron frases los dirigentes de esa nación en sus orígenes clarísimas al respecto. Ahora vais a ver en breve unas declaraciones de un jesuita en la actualidad, que veréis cómo hace mención precisamente de todo esto, y cómo aparentemente dice que las cosas han cambiado. Y evidentemente las cosas han cambiado por la ignorancia actual del pueblo, por la falta de recuerdo histórico
y por la falta de conocimiento de las tretas del Vaticano. Y ahora tienen a un gran nivel católicos en su política, dirigiendo prácticamente la nación. Y no estoy diciendo que todos sean malas personas, pero evidentemente están siendo movidos por alguien por detrás para conseguir los objetivos que busca el Vaticano en Estados Unidos. A este hombre le costó la vida decir la verdad. Le costó la vida. Y ha pasado a ser el presidente más emblemático de la nación, evidentemente junto a George Washington, pero sobre todo también con alguien que veremos después, John Fitzgerald Kennedy, un católico. Pero Abraham Lincoln advirtió, él veía una nube muy oscura en el horizonte de América y esa nube estaba viniendo de Roma. Y esa nube terminó con él. Y mirad ahora, un libro que os recomiendo una vez más, Los terroristas secretos, de Bill Hughes. Un libro que seguro que encontráis por internet, os lo podéis descargar, incluso se puede pedir, seguro. Un libro de pocas hojas, se lee con una facilidad asombrosa, donde nos da una serie de detalles, como por ejemplo el asesinato de Abraham Lincoln por parte de los jesuitas. Y eso es historia, son hechos, no es ciencia ficción. ¿Dijo algo el Papa referente a Abraham Lincoln de cómo ellos lo habían hecho asesinar? De eso ni una palabra, ¿verdad? Claro, ¿por qué tiene que decir eso si ya la mayor parte de gente ignora todo esto? Y se quedarían tan anchos. Pues por ignorar la historia, por desgracia, las cosas se van a repetir, pero ahora acertando de lleno y hundiendo a Estados Unidos en el poder del Vaticano. Y eso es profecía y está en Apocalipsis 13. Y eso se va a cumplir muy, muy pronto. Hubo alguien que no estaba muy de acuerdo precisamente con esa visita del Papa a Estados Unidos. Vais a ver las críticas de un congresista republicano al Papa. Un congresista estadounidense dijo que boicoteará el discurso histórico del Papa Francisco ante el Congreso la semana que viene porque el líder católico se centrará en hablar sobre el cambio climático en lugar de abordar cómo frenar al Islam violento. Es interesante, porque este señor ya se olía que el Papa iba a hablar sobre el cambio climático, porque evidentemente hemos de tener presente que antes de que el Papa fuera a Estados Unidos y a Cuba, antes ya había lanzado al mundo su nueva encíclica Laudato Si, donde el cambio climático iba a ser algo determinante. Y lo estamos viendo aún ahora, cuando dentro de pocos días se va a celebrar en París la cumbre sobre el cambio climático, y de la cual estuvimos tratando también en Laudato Si. Y ahí tenéis precisamente en imágenes a la persona que está moviendo los grandes hilos en este mundo para que eso se haga, se cumpla y se consiga el objetivo que lleva detrás. Él y el Papa Negro, el general de la Orden de los Jesuitas. ¿Habló del Islam violento el Papa? Bueno, hizo alguna referencia a cuestiones de persecuciones de cristianos y cosas así. Pero básicamente su mensaje, cambio climático. El republicano Paul Gosar escribió un artículo de opinión explosivo en el que argumentaba que el pontífice diseminará temas de conversación socialistas. Se habla al Capitolio sobre clima, que el legislador cree que ha estado cambiando desde la creación bíblica del mundo y no necesariamente por la actividad humana. ¿Ya veis? Es un señor protestante y cree en la creación bíblica tal como pone el relato del Génesis. Y dice que, claro, ha habido cambios siempre, que no es por cuestión nuestra solo. Si el Papa se pegara a la teología cristiana estándar, sería el primero de la fila, escribió Gosar, católico, en el sitio católico Town Hall. Mirad, él no es protestante, es católico, y escribió en ese sitio católico. Esto es más sorprendente porque el catolicismo actualmente no aprecia a toda la cuestión que tiene que ver con la creación literal, tal como narra el Génesis. Pero él sí.
Bueno, mirad qué más va diciendo. Si el Papa hablara con autoridad moral contra el Islam violento, estaría felicitándolo. Si el Papa urgiera a las naciones occidentales a rescatar a los cristianos perseguidos en Oriente Medio, lo apoyaría de todo corazón, añadió. Pero cuando el Papa elige actuar y hablar como un político izquierdista, tiene que esperar ser tratado como uno de ellos. Estados Unidos se prepara para recibir a Francisco en Washington el 22 de septiembre, antes de que visite Nueva York y Filadelfia. El jefe de la Iglesia Católica de 78 años avivó el debate en Estados Unidos, particularmente entre los conservadores que han expresado preocupación sobre la intromisión del Papa en los asuntos políticos. El pontífice atacó a los que adoran al dios del dinero, llamó a una revolución ecológica y criticó un sistema económico global e injusto que excluye a los pobres. Eso lo ha ido diciendo ya varios meses. Gossard dijo que sería ridículo para el Papa promocionar una ciencia cuestionable sobre cambio climático como un dogma católico, y añadió que si el Papa quería dedicar su vida a luchar contra el cambio climático, puede hacerlo en su tiempo libre. Tengo tanto una obligación moral como una responsabilidad por mi liderazgo de desafiar a los líderes, independientemente de su título, que ignoran la persecución cristiana y no logran aprovechar las oportunidades de abogar por la libertad religiosa y la santidad de la vida humana, dijo Gossard. Pues bien, estas eran las palabras que hemos de ver también a medida que el Papa estuvo haciendo sus trámites en Estados Unidos, como algunas de las cosas que él dice que no diría el Papa las dijo. Pero sobre todo él se centró en el tema de la cuestión del cambio climático, que eso no es así, y que el Papa iba a hacerlo, a presentar como un dogma básicamente católico. Pues bien, ya iremos viendo qué es lo que hizo el Papa con todo ello. Ahora lo que vamos a ver es un resumen histórico del acercamiento de Estados Unidos con el Vaticano, muy brevemente, pero que hemos de recordar que ese acercamiento en verdad fue propiciado por los mismos jesuitas. Un pontífice en la Casa Blanca, una escena inimaginable durante muchos años. Y ahora os remito a la época de los años 1800 tan solo, en el cual esto hubiese sido impensable. Aquí tenéis una imagen que todos recordáis, los que ya tenéis una cierta edad, y otros, si os habéis informado un poco, habréis visto también en medios. Era el Papa Juan Pablo II al lado de Jimmy Carter, el presidente en ese entonces de Estados Unidos, un católico con un protestante. El encuentro el miércoles 23 en la Casa Blanca entre Jorge Bergoglio y Barack Obama será el número 29 entre un papa y un presidente estadounidense. Ya se han reunido 29 veces. No directamente este papa con este presidente, pero sí a lo largo entre el Vaticano, el papa del que ha estado en funciones allí, y el presidente de Estados Unidos, que ha ido también pasando a través de las elecciones consecutivas. Durante varias décadas, una cumbre de este tipo resultó simplemente impensable. Obama, de confesión protestante, esto es lo que al menos aparentemente se muestra, reconoce sin ambagajes su admiración por el Papa latinoamericano y no duda en elogiar su precioso pensamiento. Y lo veremos precisamente en la próxima conferencia cuando veamos el recibimiento que le dio. Sin embargo, la desconfianza dominó durante mucho tiempo la relación de Estados Unidos con el Vaticano, ante el temor abiertamente expresado de que los católicos del país fueran más fieles al pontífice que al inquilino de la Casa Blanca. ¿Por qué había este temor? Pues porque ya lo sabéis que el que es católico, por encima de todo, es soldado del Papa. Sí, es su máxima preferencia de ley ante cualquier gobernante, sea hasta de su propio país. Por tanto, la obediencia de un católico por encima de todo es al Papa. Sí, y eso lo digo incluso a católicos que no quieren a este Papa, pero es lo que hay. Esta es la creencia católica. Bueno, pues evidentemente estos católicos del país podía ser que apretaran más a favor del papado que de la Casa Blanca, que de su país, de Estados Unidos. Ese era el temor que había, sobre todo en los años 1800.
Pero mirad ahora por qué hay todo ese razonamiento en este artículo. Estados Unidos ha tenido una larga historia de anticatolicismo, recuerda Thomas Rees, jesuita y analista del National Catholic Reporter. Lo está diciendo, lo está escribiendo un jesuita. Y mirad cómo él mismo lo deja en claro. Estados Unidos tiene una larga historia de anticatolicismo. Por eso antes eso hubiese sido imposible, ese encuentro. Los primeros colonos eran muy mayoritariamente protestantes y trajeron con ellos un desprecio por el catolicismo, rememora evocando el auge a mediados del siglo XIX del partido Know Nothing, furibundamente anticatólico y antiinmigrantes. Bien, no eran los únicos. Recordemos un poco la historia de Estados Unidos. ¿Por qué se genera? Pues porque van pobladores de Europa, muchos holandeses, básicamente los primeros que llegaron allí, eran protestantes, huían del catolicismo algunos y del anglicanismo otros. ¿Y cómo consideraban ellos a la Iglesia Católica? Pues como los asesinos que los estaban fulminando, por eso tenían que huir. Sí, esa era la historia en la época. Habían pasado terribles acontecimientos que llevaron a confrontaciones después entre unos y otros, y los que eran pacíficos, que no querían entrar en ese rol, pues ¿qué hicieron? Intentar marcharse de Europa para poder vivir su religión libres en una tierra nueva, que curiosamente la profecía en Apocalipsis nos decía que algo iba a suceder en este mundo para ayudar a ese pueblo de Dios de esos momentos. Y no estoy diciendo que todos los católicos en ese tiempo fueran asesinos, sino que las órdenes del Vaticano eran precisamente esas. Cuando el gobernador demócrata y católico de Nueva York, Al Smith, también hablamos de él en las conferencias, se presentó a la elección presidencial de 1928, su fe católica le valió virulentos ataques. Algunos de sus detractores aseguraban que Smith planeaba construir, si resultaba ganador, un túnel entre la Casa Blanca y el Vaticano, destaca Thomas Rees. Bueno, claro, esto era una exageración, pero desde luego estaba claro que esas palabras tenían una connotación de apoyo de un lado hacia el otro y de dominación en definitiva. El primer encuentro entre un papa y un presidente estadounidense tuvo lugar al término de la Primera Guerra Mundial en 1919, cuando Woodrow Wilson fue recibido en Roma por Benedicto XV. Pero se deberá esperar 40 años para una nueva cumbre entre Dwight Eisenhower y Juan XXIII. Después de la Segunda Guerra Mundial, los católicos estadounidenses se integraron cada vez más a la sociedad, subraya Chester Gillis, profesor de teología en la Universidad de Georgetown en Washington, por tanto, un jesuita también. Muchos de ellos pudieron finalmente acceder a la universidad, en particular gracias al G-Bill, que abrió las puertas de la educación superior a millones de estadounidenses. Progresivamente se incorporan a las capas medidas y los casamientos mixtos se multiplican, debe ser a las capas medias. La elección en 1960 de John Fitzgerald Kennedy, el primer presidente católico de la historia de Estados Unidos, y hasta hoy el único, marca un punto de inflexión. Sin embargo, su marcha hacia la Casa Blanca estuvo rodeada de obstáculos. Había en la época un verdadero temor. Muchos pensaban que si un católico era elegido presidente, el Papa tendría una influencia directa en la política estadounidense, dijo Chester Gillis. Kennedy fue atacado a veces con vehemencia por ese flanco y el presidente demócrata se defendió. Creo en unos Estados Unidos en los que la separación entre la Iglesia y el Estado sea absoluta, en la que ningún responsable público solicite o acepte instrucciones del Papa, dijo el 12 de septiembre de 1960 en Houston, durante un famoso discurso. Después también denunció a las sociedades secretas, también trató temas sobre Cuba, ¿y cómo terminó? Asesinado. Pues bien, aún hay algo más aquí. Contrariamente a lo que se ha escrito a menudo, no soy el candidato católico a las presidenciales, soy el candidato demócrata, que por añadidura es católico, agregó. No hablo en nombre de mi iglesia sobre los asuntos públicos, ni mi iglesia habla por mí. A partir de entonces, los encuentros en el Vaticano entre el jefe del Ejecutivo estadounidense y el sumo pontífice se hacen habituales. Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford.
No obstante, en un país en el que los católicos representan algo más del 20% de la población, se deberá esperar a la presidencia de Jimmy Carter para que un papa, Juan Pablo II, penetre por primera vez en la Casa Blanca en 1979. Muchas de estas cumbres fueron tan solo ejercicios diplomáticos sin verdadera sustancia política. Una de ellas salió de lo común, la que celebraron Ronald Reagan y Juan Pablo II. Y de esto estuvimos tratando en conferencias, porque evidentemente lo que ahora leemos era el motivo. Tenían un enemigo común, el comunismo, y se veían como aliados, rememora Chester Gillis. Pero había algo más, y es que Estados Unidos en esos momentos ya estaba supeditado, y en mucho, al Vaticano. Barack Obama, que ya se reunió con el Papa Francisco en Roma hace poco más de un año, apuesta a que esta nueva cita esté marcada por las coincidencias en dos temas clave del final de su mandato: la apertura hacia Cuba y la lucha contra el cambio climático. En fin, más claro no se puede ser. Dos tretas impresionantes del Vaticano para conseguir sus fines. Las voces disonantes resuenan, sin embargo, esta vez en filas católicas. Furioso por las muy claras tomas de posición de Francisco sobre el cambio climático, quien llamó a hacer una revolución ecológica, un diputado republicano, Paul Gosar, del estado de Arizona, anunció que boicoteará el histórico discurso del Papa en el Congreso, es el que hemos visto hace un momento. Es ridículo que se promueva un dudoso pensamiento científico como si formara parte del dogma católico, dijo el legislador, y deploró que el jefe supremo de su Iglesia hable y actúe como un político izquierdista. Con estas dos frases prácticamente recordamos lo que hemos leído hace un rato, y aquí se lo denuncia como un católico opositor del propio Papa. Pues esta, en definitiva, es la historia del acercamiento entre Estados Unidos y el Vaticano, o viceversa. Pero una cosa está clara: ese acercamiento que en los años 1800 era impensable, ahora es una realidad. Y sabéis, voy a mostraros algo. Este es el libro por excelencia donde se denuncia especialmente en los años 1800 y pico, fue escrito en 1884 o 88, por una autora no católica, pero sí cristiana, Ellen White, todo lo que el Vaticano estaba haciendo en Europa, cómo, gracias a Dios, los que eran sinceros en su religión tuvieron que huir como pudieron, porque muchos no pudieron hacerlo porque murieron masacrados por el catolicismo. Y se van a Estados Unidos. Y aquí se muestran cómo las profecías nos hablaban que eso acontecería, todo, desde la persecución a los verdaderos creyentes en Europa, hasta su partida a Estados Unidos y lo que acontecería una vez allí, basándonos también aquí, escrito, en lo que aparece en este texto tremendo, cómo precisamente las profecías se van a terminar de cumplir en nuestros días. Y el Vaticano y Estados Unidos iban a tener una alianza. Y eso que aparece en textos bíblicos y expresado aquí con una claridad meridiana absoluta, escrito en los años 1800 y pico, como os decía, vais a comprobar cómo en nuestra época actual, 2015, noviembre, se está cumpliendo a la perfección. Y queda muy poco para que el resto de la profecía se cumpla, porque esto va a marcar precisamente el retorno de Cristo. Va a surgir una ley dominical que va a ser apoyada por católicos y protestantes y que va a ser diseminada por todo el mundo. Y hay de aquellos que digan que el sábado es el día de Dios y no acepten el domingo como el día de reposo único y exclusivo. Hay de aquellos. Y la profecía lo dice: el pueblo de Dios que guarde el sábado va a ser perseguido a muerte otra vez. Esto no es ser radical, ni ser un fanático, ni ser nada parecido. Esto es mirar las profecías bíblicas y ver cómo todo lo que está haciendo el Papa precisamente estaba profetizado. Y estaba escrito en la Biblia hace 2000 años. Y si vamos al libro de Daniel, 2600 años. Este libro nos lo podéis pedir. Todos los que estáis siguiendo las temáticas, nuestras temáticas, a través de los canales de televisión que gracias a Dios estamos pudiendo abrir.
Podéis llamar a los teléfonos que aparecen en vuestra pantalla, solicitárnoslo y os lo vamos a traer a vuestra casa. Os lo enviaremos, depende de dónde estéis. Pero es necesario que este libro lo tengáis todos. Y lo damos gratuitamente, porque aquí no se trata de hacer dinero, se trata de que conozcáis la verdad y os preparéis para todo lo que nos están montando esta gente, que va a llevar al caos final a este mundo. El conflicto de los siglos de Ellen White. Está en español y está en catalán con un título traducido prácticamente como el original inglés, La gran controversia. En vuestras manos puede estar este libro, gratuito, un libro que jamás os va a dejar indiferentes, un libro que os puede dar un conocimiento que en casi ningún lugar os van a contar y que os va a servir para posicionaros y para saber qué tiene que terminar de acontecer desde nuestros días hasta el regreso de Cristo. Y para eso nos quedan muy, muy pocos años. Pues ya lo sabéis, si lo queréis, es vuestro. Sucedió algo también durante esos días. La bandera vaticana iba a ondear, ¿dónde? En la ONU por primera vez. Aquí tenéis la fotografía donde el Papa Francisco se encontró en el Vaticano con el secretario general de la ONU, precisamente, Ban Ki-moon. Corría el día 21 de septiembre. La bandera del Vaticano será izada en la mañana del viernes próximo en la sede de las Naciones Unidas, el mismo día que el Papa Francisco visita al organismo mundial. En declaraciones a la prensa, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo hoy que no habrá una ceremonia especial y que el pabellón vaticano será levantado durante el izado habitual matutino de las banderas de los Estados miembros. Una resolución aprobada recientemente por la Asamblea General de la ONU dio la luz verde al izado de las enseñas nacionales de los estados observadores no miembros de la organización, el Vaticano y Palestina, a continuación de las de los estados miembros. Pues en fin, ya veis que el Papa iba a ir a un lugar cuando fue de visita a Estados Unidos. También iba a ir a la ONU. Y mirad, justo antes de que llegue, el honor de que la bandera vaticana ya sea alzada en esa organización que las sociedades secretas, la masonería, hizo tan bien para conseguir sus fines, pero que iban tan bien asociados de la mano del mismo Vaticano, que aparece como no fundador, como aparte de ellos, pero que estaba por detrás tramando todo ello. Si tenéis dudas al respecto, os recomiendo otro libro. Una vez más, lo hice en Laudato Si, vuelvo a hacerlo ahora. Rumbo a la ocupación mundial, de Gary K. Y vais a ver cómo en ese libro escrito en 1990 o 1989 se habla de toda esa agenda que la ONU iba a llevar adelante, quién estaba detrás, y miradlo ahora con todos estos años, estamos en 2015, que han ido aconteciendo, y vais a ver cómo prácticamente es lo que estaba previsto en esa agenda satánica, literalmente satánica. Bueno, pues aún no hemos terminado. Líder mundial de la paz. La visita del Papa Francisco a Norteamérica será determinante para la paz mundial. Mirad qué dice este artículo del 21 de septiembre. Ya prácticamente el Papa estaba por llegar. Desde 1962, Estados Unidos aplica un embargo económico, comercial y financiero a Cuba. Era el momento más álgido de la Guerra Fría, en el que los bloques occidental y oriental se confrontaban ideológica, comercial y políticamente, y generaron las tensiones bélicas más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. De la misma forma que la Iglesia Católica lo ha hecho a lo largo de la historia, en este caso también ha sido fundamental para el restablecimiento de las relaciones entre ambos polos confrontados. Con la visita a Cuba de Juan Pablo II en 1998, primera en la historia de un sumo pontífice, y de Benedicto XVI en 2012, la Iglesia Católica, de la mano de sus máximas jerarquías, comenzó a cincelar un país que pasaba del silencio a la aceptación nacional de la religión. 17 años después, el Papa Francisco completa el trabajo. Enmarcado en un contexto geopolítico totalmente distinto al que se enfrentaba Juan Pablo II, Francisco y el secretario de Estado Vaticano
negociador estrella mundial y protagonista en la mediación de los conflictos actuales más importantes, Pietro Parolin, visitan Cuba y Estados Unidos en un momento fundamental para el mundo. ¿Os habéis dado cuenta cómo este Papa está siguiendo la misma agenda que están siguiendo todos? No importa el Papa que suba va a cumplir la agenda. Algunos creen que este Papa es un antipapa, y lo dicen católicos. No, este Papa, como todos los demás, sigue el mismo recorrido, esa misma agenda satánica. No os engañéis. Ni el anterior fue mejor, ni el otro mejor. Todos, cuando suben de cardenales a papa, saben lo que tienen que hacer. Vale la pena señalar que no aprovecharán para viajar a México, hecho que evidencia el distanciamiento entre el Estado mexicano y la Santa Sede, derivado de las duras políticas fiscales que el régimen de Peña Nieto ha impuesto a la Iglesia Católica, entre otras cuestiones. Pues vais a ver cómo la autora de este artículo se está equivocando, porque el Papa ya ha anunciado que va a ir en México también. La visita de su santidad a Cuba, país en el que la mayoría de sus habitantes son bautizados y que se caracteriza por su profunda devoción a la Virgen del Cobre, y ya lo mostramos, también tiene doble relevancia por los cubanos que viven fuera de la isla, más de 1.100.000 solo en Florida, Estados Unidos, cuyos votos serán determinantes en las elecciones estadounidenses del próximo año. Mirad cómo una persona que analiza un poco se da cuenta de la importancia del voto de la gente católica en Estados Unidos, en este caso de cubanos inmigrados allí. Con miras al proceso electoral de 2016, Barack Obama ha suavizado las sanciones comerciales a Cuba, ha permitido que ciertas compañías norteamericanas establezcan oficinas en la isla por primera vez en décadas, ha expandido las actividades bancarias y ha eliminado los límites a la cantidad de dinero que se puede transferir al país caribeño. Las nuevas reglas que el presidente de Estados Unidos está implementando mediante sus facultades ejecutivas se suman a otras medidas que anunció en enero para empezar a reducir las sanciones económicas a Cuba. En este aspecto también resultará fundamental la mediación del Papa Francisco, ya que solo el Congreso tiene la facultad de levantar completamente el embargo económico, lo cual para Obama se vislumbra casi imposible en vista de su incapacidad para negociar y generar acuerdos con los republicanos, que poseen la mayoría. Cabe destacar que el presidente de la Cámara de Representantes, el congresista republicano John Boehner, es católico practicante y ha abanderado desde la máxima tribuna norteamericana temas como la defensa de la vida y de la familia. Ya hemos hablado también de él en las conferencias. Los más de 30 millones de latinos católicos en Estados Unidos, país en el que los líderes religiosos tienen participación política, inclinarán la balanza en la próxima elección presidencial. 30 millones de latinos católicos en Estados Unidos. Imaginaos si además consiguen papeles los que hemos dicho. ¿Os dais cuenta qué porcentaje de votos pueden llegar a ser? Asimismo, Cuba y la comunidad latina en Estados Unidos son fundamentales para consolidar la integración latinoamericana y el fortalecimiento de la Iglesia Católica en América. Hacía falta eso, claro. Mientras que en Medio Oriente y Europa la Iglesia afronta enormes retos, el nuevo continente representa su fortaleza vital y le permite generar contrapesos determinantes. El protagonismo y liderazgo de Francisco, su gravitación como eje geopolítico internacional. Clarísima esta expresión. La trascendencia que ha tenido en la pacificación de conflictos como la desactivación del ataque del G7 a Siria en 2013, hecho que transformaría la composición política mundial, su cercanía con Rusia, su abanderamiento del movimiento de integración en América Latina, su posicionamiento en contra de las atrocidades perpetradas por grupos terroristas fundamentalistas en Siria, Irak, Libia, Nigeria, Egipto, etc. Su pronunciamiento en favor del Estado palestino y su intervención para suavizar las tensiones entre Cuba y Estados Unidos hacen que esta visita de su santidad a Norteamérica sea determinante para la paz mundial y el sostenimiento de equilibrios en el mundo. Francisco se ha convertido en la persona más influyente para lograr la paz mundial. Bien, esta señora que ha escrito el artículo, aparte de fallar en lo de Peña Nieto y el Papa, porque en verdad van de la mano, todo lo demás lo muestra con una claridad meridiana y completamente lo clava, lo acierta. El Papa
es el líder que todos esperan para una paz mundial. Y eso forma parte de las profecías bíblicas, ¿lo sabíais? Ahora vais a ver una reunión de Obama, el Papa y demás personas. El Papa se reunirá con transexuales y personas que favorecen el aborto. Era el día 21 de septiembre. El viaje de Francisco a los Estados Unidos del 22 al 27 de septiembre es considerado histórico, ya que incluirá su discurso en la sede de las Naciones Unidas. Será la primera vez en la historia que un pontífice lo hace. Y ya lo veremos. Según el sitio web de la ONU, se trata de un momento en el que los líderes mundiales discutirán temas relevantes para el futuro de la humanidad y el planeta. Esta fecha también está prevista para el izamiento de la bandera del Vaticano por primera vez, ya que no es miembro oficial de la ONU. El evento forma parte de las celebraciones del 70 aniversario de las Naciones Unidas. Mirad, ha coincidido la visita del Papa justo en el 70 aniversario de las Naciones Unidas. Francisco hablará en la Asamblea General de la ONU para los jefes de Estado y de Gobierno y representantes de 193 países miembros. Prácticamente delante de todo el mundo, en definitiva. La actitud de Francisco ha demostrado ser más flexible que sus predecesores en el tema del activismo gay. Así que no fue una sorpresa total. Se anunció que la cena oficial celebrada en su honor en la Casa Blanca será el miércoles día 23. Habrá invitados impensables en otros momentos. La lista publicada que recepcionará al Papa Francisco muestra a una activista transgénero llamada Vivian Taylor. Ella estará acompañada por otros 5 transgéneros, incluyendo el pastor episcopal Cameron. Mateo Williamson, un transexual católico que lidera un grupo de lucha por la dignidad dentro de la Iglesia, también estará presente. El bloguero gay católico Aaron Ledesma también fue invitado. Todavía están presentes activistas del grupo activista estadounidense de LGBT más grande, GLAAD. También anunció que se unirá al obispo Jen Robinson, quien fue el primer obispo episcopal del país abiertamente gay. La monja Simone Campbell también estará en la mesa. Ella lleva un grupo radical de monjas llamadas Monjas en el Autobús, que están a favor del aborto y la eutanasia. Parece que el presidente está empujando su agenda de pecado. Según The Wall Street Journal, los representantes de la Santa Sede se limitaron a decir que el Papa no aprueba las actividades de los invitados por Obama. Bien, dicen que es una encerrona que le hizo Obama al Papa, para que sí o sí tuviera que estar con estas personas. En fin, ya sabemos que la agenda entre unos y otros va de la misma mano, pero evidentemente a algunos les interesaba mostrar esto como que no, que el papado con esto no tiene nada que ver. Si la gente indagara más, cuántas sorpresas se llevarían. Y ya finalizamos. Ahora estamos en el avión de Cuba a Estados Unidos. Y un pretendido cambio de planes. El Papa revela que su intención original era entrar a Estados Unidos desde México. Era ya el 23 de septiembre, ya estaba por aterrizar. El Papa habló ante medios en el avión que lo trasladó de Santiago de Cuba a Washington. El Papa Francisco reveló este martes que su primera intención en relación con su viaje a Estados Unidos fue entrar a ese país desde México, pero que el deshielo de relaciones entre La Habana y Washington le hizo cambiar de opinión. Fue un poco casual, porque yo pensaba entrar en los Estados Unidos por México al principio. La primera idea, Ciudad Juárez, el límite, ¿no?, contó a medios internacionales a bordo del avión papal en el que se trasladó de Santiago de Cuba a Washington. ¿Alguien se cree que el Papa no sabía que iba a ir antes a Cuba y que iba a hacer todo lo que ya tenían previsto desde hace tanto tiempo en su agenda? Bueno, hace falta ser ingenuo para creerse lo que está diciendo aquí, que su primera intención era pasar por Ciudad Juárez, pero en vista de lo que se desarrolló allí, pues como que no. En fin. Pero ir a México sin ir a la Guadalupana hubiera sido una bofetada, indicó Francisco en referencia a la Virgen de Guadalupe, patrona de este país. Pero eso pasó, fue una cosa que pasó, dijo respecto a la reanudación de relaciones entre La Habana y Washington, en la que la diplomacia vaticana ha desempeñado un papel fundamental. Evidentemente, cuando mandan ellos y dicen que hay que aplicar las cosas, las van a aplicar los jesuitas Castro y el jesuita Obama, evidentemente, porque van a obedecer al Papa por encima de todo.
de sobra sabían que esto iba a suceder. Entonces se fue dando esto, y el 17 de diciembre pasado se anunció lo que estaba más o menos reservado, un proceso de casi un año. Entonces dije, no voy a entrar a Estados Unidos por Cuba. Y la elegí por este motivo, pero no porque tenga un mal especial que no tengan otros países, aclaró el Papa preguntando por si Cuba está aquejada de problemas de los que carezcan otros estados, y que por eso 3 papas la hayan visitado a lo largo de los últimos 17 años. Y bastante estuvimos hablando de ello, y desde luego algo especial había en Cuba, por lo que el Papa fue, y evidentemente era lo que después le dio el paso para llegar, mejor dicho, a Estados Unidos. Un trabajo muy bien hecho, sin duda. Estoy contento de haber encontrado al pueblo cubano, a las comunidades cristianas cubanas. Hoy el encuentro con las familias fue muy lindo, fue muy hermoso, resumió el Papa sobre su impresión por el viaje a Cuba recién terminado su última etapa en Santiago de Cuba. Y recordemos una vez más, como muchos cubanos se han quedado desalentados al ver lo que el Papa iba a hacer en Cuba y que tampoco tenía con ellos mismos. Pero en fin, esa es la política vaticana. Y algunas personas se dan cuenta, cuando no les queda más remedio por circunstancias, de cómo mueven los hilos, tal como ellos quieren, para conseguir solo sus objetivos. Y ahora terminamos aquí. El Papa ya llega a Estados Unidos. ¿Y qué sucede cuando llega a Estados Unidos? Pues eso va a ser la próxima conferencia, donde iremos desglosando prácticamente punto por punto de todas sus etapas. Y ya os digo ahora, va a haber muchísimos vídeos, algo así como unos 40 vídeos. Ya sabéis que cuando estas conferencias se suben a nuestro canal o se emiten por televisión, no podemos incluir los vídeos porque suelen pertenecer a YouTube y, por tanto, no podemos mostrarlos públicamente, con lo cual nos quedamos a medias. Por eso, una vez terminan los vídeos, intento comentar lo que allí se ha mostrado para las personas que no podáis acceder porque solo tenéis televisión y no veis las conferencias a través de Internet. Pero si tenéis Internet, ya sabéis que cuando veis nuestra conferencia, donde aparece el vídeo subido, justo debajo pone mostrar más, y allí podéis clicar y se os va a desplegar todo el listado de vídeos que vais a ver en esa conferencia, que nosotros mostramos en directo, pero que después no podemos mostrar una vez subimos al canal porque nos cerrarían los canales, o el canal. Por tanto, tened presente esto, cuando veáis que yo presento un vídeo, en esos momentos vosotros podéis detener la imagen, apretar donde pone mostrar más, y si veis el vídeo número 1, clicáis allí y directamente os va a llevar donde está ese vídeo subido a la red. Una vez dicho esto, quiero constatar que una cosa va a pasar, y es que habrá mucha información escrita, sí, pero hay muchísima en vídeos, y cuando esto sea mostrado, parecerá que queda todo muy cortado, muy escueto. Es por esto, tenedlo presente. Pues bien, una vez más, deciros que todos los que entráis nuevos a las conferencias, tenéis la aplicación para móviles del Gran Engaño, donde podéis entrar y conectaros para ver las conferencias a través del móvil. También tenemos Twitter, y esta es nuestra página, nuestro lugar, donde todas las conferencias están subidas en orden correlativo. Ya sabéis que hay cientos de temáticas que hemos ido haciendo, cientos de conferencias a lo largo desde el año 2006 hasta ahora. Y aquí tenéis www.elgranengaño, no en ñ, sino en y, todo junto, elgranengaño.com/web oficial. Si escribís esto, os vais a dirigir directamente a nuestra página, donde podéis ver que detrás de esta triple fotografía, que es básicamente indicativa de quién está detrás moviendo los hilos de este mundo y dónde nos van a llevar, veis que hay subapartados donde podéis clicar, y entre los cuales hay uno que pone grupos y contactos. Si clicáis os van a aparecer lo que ahora veis aquí en imágenes, que cada vez se va ampliando. Lugares en España donde podéis contactar para pedir los libros, para saber más, informaros más. Aquí los tenéis.
y también fuera de territorio de España, cada vez en más países del mundo. Doy las gracias a todas las personas que están en nuestro mismo sentir y que se han ofrecido para que cualquiera pueda contactar con ellos, puedan agruparse, puedan congregarse, puedan hacer lo que quieran, porque realmente vale la pena juntarse las personas de un mismo sentir, que no van a encontrar esto en iglesias que hay por este mundo, en religiones tan diversas. No, no. Hay una sola verdad, y esa verdad no es fácil de que sea algo generalizado, por más que trabajemos para darla al mundo. Sabéis que hay mucha oposición, pero hay que seguir. Por tanto, os doy las gracias por vuestra atención, y a partir de ahora vamos a tener unas cuantas conferencias dedicadas exclusivamente a la visita del Papa en Estados Unidos. Lo iremos alternando con otras. Los judíos en el tiempo del fin, su importancia, y también temas de salud, temas espirituales, todo. Recordad que podéis entrar también en el apartado de estudios bíblicos, donde vais a poder ver qué dice realmente la Biblia sobre los temas más básicos y cómo no tiene que ver apenas nada con lo que dicen muchos cristianos, que dicen tener la verdad, y lo vais a poder comprobar por vosotros mismos. Que Dios os bendiga.